Y hoy, mis hermanos, vamos a responder a la pregunta, una pregunta clave, importantísima, decisiva. Hay pocas preguntas en una iglesia local más importantes que esta. Y la respuesta que damos es crucial. ¿Quién puede ser pastor? ¿Quién puede ser pastor de la iglesia? Eso define muchas cosas en una congregación, mis hermanos. ¿Qué buscamos en un pastor? ¿Hombre exitoso en los negocios? Tal vez un amigo tuyo que pueda promover tu agenda, tus proyectos para la iglesia. ¿Qué buscas en un pastor? ¿Alguien que sepa hablar bonito? ¿Administrar bien? Tal vez ambos. ¿Qué de su hogar? ¿Importa su vida en la casa? ¿Importa su vida privada? ¿O solamente importa cómo predican aquí, en la iglesia, los domingos? ¿Qué buscamos en un pastor? La pregunta que tenemos hoy es de la máxima importancia y le incumbe a toda la iglesia local. Esto no es solo de algunas personas que están interesadas en el tema. Esto es algo que interesa a toda la iglesia local. ¿Quién puede ser pastor? ¿Quién puede ser pastor de la iglesia? Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:3, 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel. Este es un dicho que tenían en las iglesias del primer siglo. Y dice Pablo, ese dicho está bien dicho. Palabra fiel. ¿Cuál era el dicho? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Quién puede ser un pastor? 4 cosas que buscamos en un hombre para que sea pastor. 4 cosas. Y este es uno de los sermones tal vez más difíciles de predicar para mí, porque estoy explicando mi job description, mi descripción de trabajo, ¿verdad? Y usted puede ir por ahí, ¿verdad? Diciendo, aquí el pastor le hace falta, ¿verdad? Aquí no está muy bien. Mi esposa está dando clases a los niños, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no, desde allá iba a estar ahí. Esto se lo voy a recordar en la casa. No, no es cierto, ella no hace eso. Una mujer muy paciente, un regalo del Señor para mí, mi esposa. ¿Quién puede ser pastor? 4 cosas. En primer lugar, buscamos, escuche esto, un hombre transformado por el evangelio. Un hombre transformado por el evangelio. El apóstol escribe esta carta a una iglesia local. Este es un contexto de hombres y mujeres que han creído en Cristo como su Salvador. Y usted dice, pastor, obvio. No puede ser pastor sin ser cristiano. No puede predicar el evangelio que no le ha salvado. No puede predicar a un Salvador que él no conoce. Es obvio, ¿no es cierto, pastor? Sí, hermanos, es obvio, pero hay que mencionarse. Hay que mencionarse. Porque hay muchas iglesias que tienen hombres en sus púlpitos que no son ni convertidos al evangelio. No son ni creyentes. Y usted pregunta, ¿cómo puede ser eso? Eso es muy posible porque Satanás es muy astuto, mi hermano, mi hermana. A él le interesa mucho que hayan iglesias lideradas por hombres no salvos, que no predican el evangelio porque no han sido salvos por el evangelio. A un predicador de siglos pasados le preguntaron, ¿cómo tú mirarías una ciudad en la que Satanás tiene todo el control y la influencia del Espíritu Santo se ha apartado? Y él dijo, llena de iglesias, sin bares, sin cantinas, sin lugares de prostitución, llena de iglesias donde en los púlpitos no se predica a Cristo. Dios llama primero a salvación y después al ministerio pastoral.
Y el llamado a salvación es más importante y prioritario antes que cualquier llamado al ministerio pastoral. Un escritor, Dave Harvey, escribe lo siguiente, y lo voy a estar citando mucho esta tarde: ser escogido para el ministerio es grandioso. Ser escogido para ser hijo de Dios es infinitamente mayor. Y él se pregunta: ¿quién soy? Soy uno con Cristo, no importa el llamado al servicio que tenga. Mi unión con Él es más importante y significativo para mí. ¿Qué es lo primero que tú tienes que buscar en un pastor? Que sea creyente, hermano. Que se convierta al evangelio. Si Dios de aquí te lleva a otra ciudad, a otra iglesia, tienes que sentarte con el pastor y decirle: ¿cómo vino a Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Eres tú salvo? Esto lo tomamos como por algo dado, automático, ¿no? Hombre, púlpito, Biblia, iglesia, pastor, es convertido automáticamente. No es así. Escucha lo que dice Richard Baxter, un puritano de los años 1600, 1700. Tengan cuidado de ustedes mismos, les dice a los pastores, no sea que estén vacíos de la gracia salvadora de Dios que ofrecen a otros, y sean ajenos a la obra eficaz de ese evangelio que predican. Muchos han advertido a otros que no vayan a ese lugar de tormento, mientras ellos mismos se apresuraron a hacerlo. Muchos predicadores están ahora en el infierno, habiendo llamado 100 veces a sus oyentes a tener el mayor cuidado y diligencia para escapar de él. Qué importante este llamado, mi hermano, mi hermana. Y este es un llamado para todos los que asisten a la iglesia. Asegúrate de que tú tienes a Cristo. Asegúrate de que tú estás en Cristo. En Mateo capítulo 7 Jesús dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto y aquello. Yo les declararé: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. El hecho de que tú vengas a la iglesia, incluso a menudo, no significa necesariamente de que tú eres salvo, de que tú conoces a Cristo. Tienes que haber abrazado a ese Salvador. Tienes que haber hecho tuyo a ese Salvador. Tienes que haber hecho tuya esa salvación. A mí me gusta cuando hermanos vienen y me preguntan: pastor, ¿cómo puedo saber si yo soy salvo? Porque la Biblia tiene una carta entera, primera de Juan, para que tú te evalúes y te examines a la luz de lo que ahí está escrito, si eres hijo de Dios. El apóstol Pablo les dice a los corintios, que habían tenido los mejores maestros de cualquier iglesia en el primer siglo, 2 Corintios 13:5, examínense a ustedes mismos y pruébense si están en la fe. Pruébense si están en la fe. A mí me han dado oportunidad en campamentos con jóvenes para hablar a hijos de pastor e hijos de líderes de iglesias. Y lo único que yo hablo con ellos es: asegúrate de que tú estás en Cristo. Asegúrate de que tú estás en la fe. ¿Has abrazado el evangelio? ¿Has hecho tuya la salvación? Me encanta estudiar la historia, leer sobre la historia, y me he encontrado con testimonios impactantes, y unos testimonios de ellos son los testimonios de Charles Wesley y John Wesley. John Wesley, el fundador del metodismo. Hombres que causaron un gran impacto en el mundo con su predicación y con sus himnos. Ellos nacieron en un hogar donde se les predicó a Cristo desde pequeñitos. Y cuando tenían aproximadamente 30 años, ellos vinieron en un viaje misionero de Inglaterra aquí a Estados Unidos, a América, a predicarle a los indios. Ellos vinieron como predicadores que anunciaban el evangelio de salvación. Pero no eran salvos. Predicadores predicando salvación que no eran salvos. Evangelistas que no habían creído todavía en el evangelio. Charles fue salvo unos meses después de ese viaje, leyendo el comentario de Martín Lutero a los Gálatas. Y John fue a una reunión que él no quería ir, y ahí se estaba leyendo
el prefacio del comentario de Martín Lutero sobre la carta a los romanos, y cuando se estaba discutiendo el tema de la justificación, él explica después: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación. Sentí mi corazón extrañamente cálido. Qué linda esa experiencia de salvación. Si tú has sido salvo, tú vas a recordar por lo menos ese cambio. Qué dulce es confiar en Cristo. Qué bueno es confiar en Cristo. Qué completo estás cuando estás en Cristo. Y este hombre lo sintió. Y más tarde John Wesley escribió: fui a América para convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? Spurgeon dice que el ministerio sin conversión implica una relación antinatural. Un pastor sin gracia es un hombre ciego elegido para enseñar una cátedra de óptica, filosofar sobre la luz y la visión, disertar sobre los agradables tonos y delicadas mezclas de los colores prismáticos y distinguirlos ante los demás, mientras él mismo está en absoluta oscuridad. Imagínense un ciego dando clases de óptica y de colores. Así es un pastor que no tiene a Cristo. Qué gran contradicción. ¿Quién puede ser pastor? Un hombre transformado por el Evangelio. Un hombre que el Evangelio lo ha tocado, lo ha alcanzado, que Dios lo ha salvado. Buscamos esa clase de hombres. En segundo lugar, ¿quién puede ser pastor? Un hombre que desea esta buena obra. Este hombre desea ser pastor. Miren conmigo ahí en 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí Pablo, usando la palabra obispado y obispo, está usando una palabra que es sinónimo con pastor, anciano. Yo quiero empezar a usar la palabra anciano más a menudo. Son tres palabras que se usan intercambiablemente. O sea, el pastor es el mismo que el obispo, es el mismo que el anciano. Son tres nombres, tres títulos que se usan para la misma persona, el mismo oficio en la iglesia. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 20. Pablo usa obispo, anciano, pastor intercambiablemente. Primera de Pedro también hace lo mismo. Y esta palabra obispo no tiene nada que ver con el gobierno jerárquico de la Iglesia Católica Romana. Ustedes saben ese gobierno, conocen ese gobierno, ¿no? Papa, cardenales, obispos, sacerdotes. Esta palabra obispo no tiene nada que ver con esos obispos. Ese sistema de gobierno de la iglesia surgió siglos después de que Pablo estaba escribiendo. Es imposible que Pablo tuviera en mente ese tipo de rol. Pablo está hablando aquí de los pastores, de los hombres que dirigen y alimentan la iglesia local. Este ministerio no se puede imponer a alguien. En otras palabras, yo no puedo ir en medio: tú eres pastor, tú eres pastor, tú eres pastor. No, pero yo no quiero, no importa. No, la persona tiene que querer. Yo he conocido jóvenes estudiando en seminarios que están buscando ser pastor porque su papá quiso que él fuera pastor, o porque en su iglesia le dijeron: tú debes ser pastor, vete a estudiar. Eso no se puede imponer, eso no se puede obligar. Dios es el que pone el deseo. Dios es el que pone ese llamado interno, ese fuego que está ahí en el corazón, que nada lo puede quitar a menos de que esté cuidando el rebaño del Señor. Yo te voy a decir una cosa y la quiero repetir al final también. Si tú tienes ese deseo y no haces nada para obedecer ese llamado de Dios, nunca vas a estar en paz. Dios te va a perseguir y perseguir y perseguir hasta debajo de las piedras para que tú sirvas a la iglesia local como Él te lo ha llamado a hacer. Y yo he platicado con varios de ustedes que tienen ese deseo en el corazón, y Dios te va a seguir persiguiendo hasta el final, hasta que des tu brazo a torcer y te pongas a servir al pueblo del Señor de esa manera que Él la pide. No solo desear como: me gustaría allá algún día predicar. No, es anhelar con todo el corazón. Esa palabra, el que anhela obispado, hace la impresión, una imagen de alguien que estira el brazo para alcanzar algo. No es: bueno, si me dicen, si ahí me avisa el pastor que me necesita, pues ahí me pongo a su disposición. No, es que tú vas, lo buscas, lo anhelas, lo quieres, te preparas para eso.
Spurgeon dice, no entren al ministerio si pueden evitarlo. Si algún estudiante, y esto es a los estudiantes de pastorado que tenía ahí en su iglesia, si algún estudiante de entre los que esto escuchan o leen pudiese darse por satisfecho con ser editor de un periódico, comerciante, agricultor, doctor, abogado, senador o rey, en el nombre del cielo y de la tierra, que siga su camino. Este es un deseo que realmente no lo puede llenar ninguna otra profesión, ninguna otra ocupación. Palabra fiel, dice Pablo. Si alguno anhela el obispado, anhela una buena cosa, una buena obra. La reputación que habían dado los falsos maestros al pastorado en la iglesia de Éfeso, esa reputación era mala. Básicamente, Timoteo y otros jóvenes hombres llamados dentro de la iglesia de Éfeso le estaban huyendo al pastorado. Timoteo tuvo que escuchar a Pablo rogarle que se quedara en Éfeso para ser pastor. Como te rogué, le dice Pablo en el capítulo 1, que te quedaras en Éfeso. Timoteo no quería, porque era una mala reputación que le habían dado a la oficina, al oficio pastoral. Y Pablo dice, esta no es una obra mala. No es algo que se tiene que corregir, que tú desees ser pastor. Es algo bueno, que tú desees ser anciano, que tú desees ser obispo de una iglesia, el que cuida el rebaño. Esta es una tarea deseable. Ahora, suena bonito, ¿no? Que lo desees, como un sentimiento abstracto, claro, es un deseo que está en el corazón, nadie lo puede ver. Pero hay muchas personas que tienen este deseo en el corazón, pero no están calificados para ser pastores. Y ahí es donde viene la destrucción de muchas iglesias. Ahí es donde viene la destrucción de muchas iglesias. Dios nos da, mis hermanos, cualidades objetivas, observables, para poner a prueba el deseo de todos los que buscan el cargo de anciano, de pastor. El deseo solo, dice un escritor, no es suficiente. Debe ser acompañado por buen carácter y capacidad espiritual. Si usted ve una iglesia que va mal, con mala doctrina, con mala dirección, mal rumbo, la prioridad no es la que debieran tener, la culpa es del pastor o los pastores. Ahí está, en el liderazgo. En el liderazgo se construye una sana iglesia o se destruye una sana iglesia. En el liderazgo. Eso es todo lo que tú tienes que ver. Entonces, necesitamos un hombre transformado por el evangelio, un hombre que desea esta buena obra. En tercer lugar, y aquí es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo hoy, un hombre que califica bíblicamente en su vida y carácter. En su vida y carácter. Mira lo que dice en el versículo 2. Este hombre tiene que tener una reputación intachable, un carácter piadoso. Versículo 2, pero es necesario que el obispo, que el pastor, que el anciano sea, ¿qué dice, mis hermanos? Irreprensible. Esa palabra quiere decir que no tenga cola que le pisen, que no tenga de dónde agarrarlo, como la taza que tiene una asa, ¿verdad? Y usted puede agarrar la taza de ahí. Ese pastor no tiene nada de donde usted lo agarre, de donde usted lo sorprenda en algo, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, yo quiero dejar claro que nadie va a cumplir estas cualidades perfectamente, pero estas cualidades sí estarán visibles en un hombre llamado por Dios, porque Dios al que llama capacita. Dios al que llama prepara y le da las herramientas que necesita para llevar una vida de esta clase. Esto es un estándar alto, mi hermano, porque estos hombres están llamados a ser ejemplo de la iglesia. Estos hombres están llamados a decir, mírame y sígueme, mírame e imítame. Este hombre tiene que ser irreprensible. Esa palabra irreprensible es como una sombría que cubre todo lo que Pablo va a seguir diciendo. Es como que Pablo dijera, el hombre pastor, anciano de la iglesia debe ser irreprensible. Déjame te explico qué quiero decir con eso. Es necesario, dice Pablo en el versículo 2, que el obispo sea irreprensible. Todos los cristianos deberían ser irreprensibles. Todos los cristianos deberían no tener cola que les pisen, mis hermanos.
pero todos los pastores deben ser irreprensibles. ¿Sí notaron la diferencia? Todos los cristianos deberían ser irreprensibles, pero todos los pastores deben ser irreprensibles. Realmente el estándar que Pablo nos está poniendo aquí es para todos los creyentes. Ese es el modelo al que tú anhelas llegar, mi hermano. Pero los pastores no es que a eso anhelan llegar, es que eso deben ser. Y cuando un pastor deja de ser eso, tiene que quitársele de ahí. Como Pablo enseña más adelante en 1 Timoteo. Como reprender a un pastor. Como quitar a un pastor de su puesto, de su cargo. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Es necesario que un obispo sea irreprensible. ¿Y cuál es esta primera característica de la irreprensibilidad del pastor? Marido de una sola mujer. Literalmente, hombre de una sola mujer. Esta frase, mis hermanos, puede tener muchas interpretaciones. Yo no se las voy a dar todas. Si están interesados en todas las interpretaciones, mándenme un mensaje y yo se las envío todas, ¿verdad? Todas interpretaciones posibles. ¿Qué quiere decir marido de una sola mujer? Hombre de una sola mujer. Este es un hombre sexualmente puro. Pablo se refiere a una vida sexual ordenada, una vida pura sexualmente. Parece ser que esta es el área que con más frecuencia descalifica a un hombre para el ministerio. Hombre de una sola mujer, si es casado, él está totalmente dispuesto y con una mirada solamente para su esposa. No tiene ojos para nadie más. Ni en pantalla, ni en celular, ni en computadora, ni en la playa, ni en el mall, en la calle, en ningún otro lado tiene ojos solo para su esposa. Solo para su esposa. A mí me ha dado vergüenza platicar con pastores que se refieren a mujeres de una manera que las ven como un objeto. Pastores, cuando están no en el púlpito, ahí en la privacidad de las conversaciones con otros pastores. Pablo dice, el pastor debe tener una vida sexual ordenada, una vida sexual pura. Ya sea que esté casado o soltero, este hombre no puede ser un Don Juan. Este hombre no puede andar ahí volteando a ver para donde hayan mujeres que le llamen la atención. Además de esto, marido de una sola mujer, este hombre debe ser sobrio. Esta palabra describe autocontrol. Un autocontrol que descarta todas las formas de exceso. Pablo habla de un hombre equilibrado, un hombre que no es dado a los excesos. Excesos en manejar su dinero, excesos en tomar, excesos en comer. Este hombre es equilibrado, tiene un pensamiento claro, un juicio sano. Pero este hombre también es prudente. Esta palabra dibuja al líder como una persona sensata. Describe una persona de confianza, equilibrada, una persona que no es inestable. Este hombre tiene dominio propio. Su estado emocional está bajo control. Sus acciones externas están bajo control. Este hombre es prudente. No se sale de control de repente. Su vida emocional está también controlada. Yo he conocido hombres que quieren ser pastores, pero su vida emocional es un desastre. Hoy uno platica con ellos y todo está bien. El siguiente día uno platica con ellos y uno no les puede decir hola porque están molestos, ¿verdad? No puede ser pastor alguien así. La siguiente palabra que Pablo menciona es decoroso. Orden en el comportamiento. Esto no habla solamente de buena educación o buenos modales, sino que describe a una persona cuya vida externa está ordenada. Su vida externa es ordenada porque es un reflejo de su vida interna. Su vida interna está ordenada, por eso el exterior está ordenado también. Una persona que cumple con sus deberes, que cumple con sus responsabilidades, que se pone metas, que se pone tareas y las alcanza. Su vida no es un caos. No está caracterizado por un montón de cosas que no termina.
Empieza cosas y nunca las termina. Sigue empezando cosas y nunca las termina. Este hombre también es hospedador, especialmente en el primer siglo, donde cristianos viajaban de ciudad en ciudad por negocios o por persecución. No habían hoteles como los tenemos hoy, ni lugares del gobierno donde las personas de bajos recursos se podían quedar. Allá era sálvese quien pueda. Entonces los pastores tenían que tener sus casas abiertas para recibir personas y hospedarlas. El pastor, este hombre, está dispuesto a recibir y a amar desconocidos. Está dispuesto a compartir su hogar, sus recursos financieros y su comida con otros. Está dispuesto a sacrificar hasta su comodidad por el bien de otros. Pero el apóstol Pablo sigue. Recuerden, mis hermanos, este es un estándar alto y este hombre no puede ser dado al vino. No puede ser dado al vino. No puede ser conocido como bebedor. Como bebedor. Y usted me dice, pastor, obvio, ¿verdad? Pastor borracho no lo quiero yo. Hermano, ¿sabe cuál es la primera causa de destituciones en iglesias a nivel de todo Estados Unidos hoy? Pastores que tienen problemas con el alcohol. Pastores que no pueden controlar su consumo del alcohol. No pueden controlarlo. El pastor MacArthur cuenta de una experiencia donde estaba aconsejando a un pastor y el pastor le dijo, nos vemos en el bar. ¿Cómo nos vemos en el bar? ¿Sí? Si la idea es que tú nunca regreses ahí, ¿verdad? Y como quiera, MacArthur llegó a otro lugar donde ellos se habían quedado de encontrar, y no lo encontró ahí. Lo llamó y lo escuchó con una voz así medio extraña, y fue a aquel bar donde le había dicho, ahí lo encontró borracho. El pastor no puede ser dado al vino. Controla su deseo de bebidas alcohólicas. La Biblia habla de las bebidas alcohólicas, mis hermanos, y la mayor parte de menciones son algo negativo. Lea Proverbios y busque cada mención sobre el alcohol, sobre el vino, sobre las bebidas alcohólicas. No mires esa copa cuando rojea, dice el escritor de Proverbios. Pablo sigue y dice que este hombre no dado al vino y no pendenciero, literalmente uno que no da golpes. El anciano no puede ser una persona violenta, peleonera. No puede querer arreglar sus problemas a puñetazos o de forma violenta. Este hombre es capaz de manejar las circunstancias con mente fría, con un espíritu amable. Ya sea verbal o físicamente, este hombre no puede ser pendenciero. Pero tampoco puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Pablo dice, no codicioso de ganancias deshonestas, libre del amor al dinero. No puede estar buscando el dinero. ¿Y cómo enreda el dinero a muchos pastores, mis hermanos? Una hermana de aquí de la congregación que trabajaba en un banco me dice que un hombre estaba abriendo cuentas y lo llamaron y lo enviaron a la oficina de ella. Y le dijo, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Y el hombre le dijo, este negocio está bueno. Esa fue su frase, este negocio está bueno. ¿Sí? Hombres que aman el dinero. Hombres que predican para conseguir dinero. Hombres que usan sus palabras para acaparar dinero. Hombres que trasquilan a sus ovejas para tener ganancia a ellos mismos. Este hombre, pastor, no puede ser codicioso de ganancias deshonestas. Sino, y aquí viene la parte positiva, amable, bondadoso, considerado. Un hombre que perdona fácilmente los fallos humanos. Dave Harvey dice, no puedes amar el ministerio, escucha esto, y ser irritado fácilmente por las personas. No puedes. Si estás llamado a pastorear, ¿cómo te vas a irritar fácilmente con las personas? Si estás llamado a trabajar con ellas y con ellos. Y trabajar con gente no es fácil. Todos los que trabajan en el mundo secular saben eso, ¿no es cierto? Jefes difíciles, compañeros de trabajo que no hacen nada, que no quieren cooperar. Trabajar con gente es difícil. En todos lados, no solo en la iglesia, en todos lados. En la iglesia también. Y un pastor no puede irritarse fácilmente con la gente. Esta gente que no entiende. Yo he escuchado a hermanos que me dicen que están llamados al ministerio a decir eso. Es que yo no entiendo qué pasa con esta gente.
Hermano, si tú te irritas fácilmente por estar con la gente, no estás llamado al pastorado. No estás llamado al ministerio. El pastor tiene que oler a oveja, estar con las ovejas, llorar con las ovejas, sentir con las ovejas. Hace poco en Facebook un amigo puso un video y decían que ser pastor era fácil. Le aparecía una oveja, literal, dándole un cornazo ahí a su pastor y tirándolo por allá. Y después otra que vino a hacer lo mismo. Y después otra que vino a hacer lo mismo. El hombre quedó molido ahí en el suelo. Y decían que era fácil, ¿verdad? Esto no es fácil. Las ovejas muerden y golpean al pastor. Y golpean al pastor. Y el pastor, con sabiduría y con amor, está llamado a ser amable. No puedes amar el ministerio y ser irritado fácilmente por la gente. No puedes. Pero esa persona también tiene que ser apacible, pacífico, no contencioso, un hombre que no busca el pleito, que no es amigo de peleas. Especialmente cuando los ancianos, en plural, el grupo de ancianos que pastorea la iglesia, se reúne. Si hay un peleonero ahí entre ellos, imagínese usted. ¿Sí? No puede tener ese ánimo contencioso. Tiene que ser apacible, sosegado, un hombre controlado, que no es hombre de peleas. No avaro, y Pablo vuelve a mencionar lo del dinero, porque es tan importante esto. Los falsos maestros eran caracterizados por su amor por el dinero. Una iglesia donde hay hombres que aman el dinero, usted se va a dar cuenta rápido. Rápido se va a dar cuenta una iglesia donde aman el dinero, donde los pastores aman el dinero. Escucha lo que dice 2 de Pedro 2. Pero hubo también falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo en Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay falsos maestros, hubieron en el pasado y seguirán habiendo, dice Pedro. Y escucha el versículo 3. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Ese pastor que dijo, está bueno el negocio, a ese hombre le viene destrucción. Porque ese hombre usted está usando el mensaje más precioso que existe sobre la faz de la tierra para enriquecerse. Para enriquecerse. Viene destrucción sobre ellos. Versículo 7, mis hermanos, vamos a saltar y después regresamos a los otros versículos en medio. Siempre tiene que ver con ser irreprensible, con ser maduro de carácter. Es necesario, dice el versículo 7, que este hombre tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí Pablo se refiere a la reputación que este hombre tiene con los de afuera, con los vecinos, con los que no son creyentes. Porque si la iglesia pone a un pastor que no es respetado por los no creyentes, se van a burlar del evangelio. El evangelio va a ser causa de burla, de insulto, de descrédito. El carácter de un anciano debe ser certificado por el testimonio de las personas de afuera, aquellos que le conocen a él sin conocer a Cristo. Todo el tiempo los no creyentes nos están viendo, aunque usted no lo note, aunque usted no se dé cuenta. Todo el tiempo los vecinos, aunque usted no le conozca el nombre, ellos saben, mira, aquel ahí el domingo, ahí va para la iglesia, y aquí entre semanas están gritando, aquí se están peleando. Yo los miro que se van del carro a todo discutir ahí, gritándose, insultándose, y el domingo ahí van, mira, bien cambiaditos para la iglesia, bien vestiditos para la iglesia. Los vecinos lo conocen a usted y me conocen a mí, aunque no digan nada. Nosotros somos causa de escrutinio todo el tiempo. Y por eso Pablo dice, el pastor tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Esa es la meta de todo creyente. Todo creyente debería tener buen testimonio, pero los pastores deben tener buen testimonio.
¿Quién puede ser pastor? Un hombre que califica bíblicamente en su vida y carácter. ¿Cuál es la primera característica? Dice Pablo. Intachable, un carácter piadoso. El pastor Charles Swindoll resume este primer punto, mi hermano. Y dice, el ministerio es una vocación de carácter. Importa el carácter. Para decirlo sin rodeos, tú puedes ser fiel a tu esposa y seguir siendo buen cirujano. ¿Sí o no? Claro que sí. Puedes engañar a tu pareja y tener pocos problemas para continuar practicando leyes. Aparentemente no hay problema para permanecer en la política y al mismo tiempo plagiar. Pero no puedes hacer estas cosas en el ministerio y seguir disfrutando la bendición del Señor. Debes hacer lo correcto para tener verdadera integridad. Si no puedes aceptar el romper los hábitos pecaminosos en tu vida, vas a traer reproche al nombre de Cristo. Y dice él, por favor, haznos un favor a todos y salte del ministerio. Deja el ministerio como anciano de la iglesia. ¿Quién puede ser pastor? Un hombre transformado por el evangelio, un hombre que desea esta buena obra, un hombre que califica bíblicamente en su vida y carácter. Y esa calificación bíblica empieza por ser intachable y tener un carácter piadoso. Esa calificación bíblica, en segundo lugar, es la siguiente. Este hombre es capaz de enseñar. Miren el versículo 2, mis hermanos, de nuevo. Ahí hay una frasecita clave. Apto para enseñar. Este hombre es apto para enseñar. Este hombre es hábil para instruir. Didáctica. Este hombre tiene didáctica. Él habla y la gente le entiende. Él habla y la gente le entiende. Él habla y la gente comprende. Y no solo comprende, sino que crece también espiritualmente en el caminar con Cristo. Ese mensaje, esas predicaciones están causando un efecto en la iglesia. Un hombre llamado al pastorado tiene que tener la habilidad de comunicar la palabra de Dios para hacerla creíble. Esta es la capacidad de alimentar a las ovejas. Dice el pastor John MacArthur que la predicación fiel de la palabra de Dios es el elemento más importante del ministerio pastoral. Es una frase pequeñita ahí metida en el versículo 2, pero es clave. Un hombre no puede ser pastor si no puede enseñar. Si la iglesia se reúne y dice, no, es que el pastor habla como en otro nivel, es porque no le entiende. Y es porque el pastor no puede enseñar. Escuchen esto, si hay una persona que habla en otro nivel, es porque no puede enseñar, hermano. Es porque para poder enseñar tienes que hablarle a la gente y que las personas te entiendan. No es que es un erudito, es que no sabe transmitir la información que él tiene. No es maestro, no puede enseñar. Otra característica, cualidad bíblica que este hombre debe cumplir: administrar fielmente a su familia. Mira el versículo 4, mi hermano. Que gobierne bien su casa, que tenga autoridad sobre su familia, que cuide bien su familia, que dirija su familia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sus hijos le respetan, sus hijos le miran como autoridad y le obedecen y le siguen. Y dice el versículo 5, un paréntesis que Pablo nos pone ahí: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Esto es equivalente. Si tú tienes un desorden en tu casa, serás un desorden como pastor. Yo recuerdo, mi papá tiene 35 años de pastorear. Mi papá nos decía a nosotros cuando estábamos adolescentes, Daniel David nos sentaba y nos decía: si ustedes andan de borrachos, o sacan embarazada a una jovencita, o andan dando mal testimonio de nuestra familia y del evangelio, yo me voy a salir de la iglesia, del pastorado. Yo no puedo ser pastor con hijos que no se someten a mi autoridad. Y él no lo decía eso como amenaza, sino que para que nosotros viéramos las consecuencias que tenían nuestras acciones. Porque los hijos reflejan a los padres. Los hijos reflejan
el liderazgo del hombre en el hogar. Esto, mis hermanos, no es un juego. El criar una familia no es un juego. Criar una familia es una tarea seria. Es una tarea seria que la tenemos que ver con el máximo de las responsabilidades. De tal manera que si tú eres llamado al ministerio pastoral y tus hijos no siguen tu autoridad, tú estás descalificado para el ministerio. Esto es equivalente, mi hermano. Tú no puedes ser respetado en tu hogar por tus hijos si tú no cumples las otras características de las que habló Pablo. Dice de nuevo Dave Harvey: parte de la razón por la cual un hogar bien administrado es una medida tan útil para el pastor es que requiere la mayoría de las otras cualidades para producir hijos que se sujeten a ti y que sigan tu liderazgo. Es difícil tener un hogar bien administrado cuando te falta autocontrol, cuando eres arrogante, cuando tienes mal genio, cuando eres un borracho, cuando amas el dinero. Requieren estas características en el hogar para que tus hijos sigan tu autoridad. Y yo quiero dejar bien claro esto, mi hermano, mi hermana. No todos los hijos rebeldes tuvieron padres que no cumplieron su rol fielmente delante de Dios. Hay algunos hijos rebeldes que tuvieron el mejor ejemplo de los mejores padres y aún así son rebeldes, porque ellos respondieron con rebeldía al buen ejemplo y a la buena instrucción de sus padres. Pero en la mayoría de los casos, los hijos son un reflejo directo de los padres, especialmente del padre del hombre. Dice el pastor MacArthur: si quieres saber si un hombre vive una vida ejemplar, si es consecuente con lo que cree, si puede enseñar y modelar la verdad, si la gente puede llevar una vida de salvación y santidad y servir a Dios a través de su ejemplo, entonces mira sus relaciones más íntimas en su hogar. Porque si él puede hacerlo ahí, puede hacerlo en la iglesia también. Mira a su familia y encontrarás a las personas que lo conocen mejor, que lo escudriñan más de cerca. Pregúntele sobre el tipo de hombre que él es. Hermano, en público es fácil dar una imagen que no soy. Es fácil. Yo aquí, hermano, domingo tras domingo, para mí es facilísimo engañarlos. Solo me pongo una camisa de estas bonitas que tengo, una sonrisa de estas que me cargo, que, ¿verdad?, de lo mejor. Vengo bien recortadito, toco mi guitarra, digo unas cuantas palabritas aquí, me voy a mi casa el resto de la semana a vivir lejos de Dios, a vivir en pecado, a deshonrar a Cristo. Y después vuelvo el otro domingo con otra de mis camisas bonitas que tengo y a hacer lo mismo y a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. En público es fácil. Allá en mi hogar, ahí es donde es más difícil vivir el evangelio. ¿No es cierto? Donde la gente te conoce tus debilidades, conoce tus tropiezos, conoce tus fracasos. Y ahí, si en el calor, si en el fuego de ese escrutinio en tu hogar, tú eres respetado por tus hijos y tus hijos no miran en ti hipocresía, que allá en la iglesia dice que sí, aleluya y gloria a Dios, y aquí en la casa, ¿verdad?, Dios me libre de mi padre. Si allá en tu casa tú eres ordenado y humilde y apacible y bondadoso y todas estas características que dijo Pablo, tú lo serás también aquí en la iglesia, porque allá es donde más te están viendo. El hogar revela al pastor y valida al pastor, respalda al pastor. Puedo seguir diciendo muchísimo más de esto, mi hermano, pero vamos a pasar a esta última frase: no un neófito. Este hombre posee madurez espiritual.
no un neófito. ¿Cuáles son las cualidades bíblicas en la vida de este hombre? Tiene una reputación intachable, un carácter piadoso, es capaz de enseñar, administra bien su familia, fielmente su familia. Número 4, posee madurez espiritual. Dice que no es un neófito. ¿Qué quiere decir esa palabra? No es un recién plantado, recién convertido, recientemente vino al evangelio. No ha tomado tiempo para madurar, para crecer. Y Pablo añade aquí, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El nuevo creyente necesita más bien ser instruido. La persona inmadura en el Señor necesita ser más bien encaminada hacia la madurez antes de darle un puesto de autoridad dentro de la iglesia. Porque si no, puede quedarse ciego por la obra de Satanás en su corazón, llenarse de orgullo y recibir castigo de Dios. ¿Quién puede ser pastor, mi hermano? Un hombre transformado por el evangelio. Un hombre que desea esta buena obra. Un hombre que califica bíblicamente en su vida y carácter. Y ya hablamos de estas 4 características. Y en último lugar, ¿quién puede ser pastor? Un hombre que está íntimamente involucrado con la iglesia local. Y aquí, hermanos, es donde entramos a la parte de aplicación a nuestra iglesia. Nosotros necesitamos pastores, ancianos. Necesitamos hombres que vengan, se paren al lado mío y que dirijamos a la congregación. Congregación, ustedes necesitan varios ancianos, no uno nada más, varios hombres con estas características. Y la mejor noticia es que Dios llama a pastores y Dios prepara pastores y Dios ya tiene los pastores para esta iglesia. Amén, hermanos. Yo por fe estoy convencido de eso. Es más, hoy en la mañana en mi lista de oración, por casualidad me apareció la oración en Mateo. Oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hoy en la mañana estuve orando por eso, casualmente. Dios va a proveer hombres para esta iglesia. Dios proveerá hombres con estas características para esta iglesia. No hombres perfectos, pero hombres que dan evidencia de la obra de Dios y del evangelio en sus vidas. Necesitamos, mis hermanos, hombres con estas características. Pero necesitamos que la iglesia esté atenta también y esté buscando. Porque es responsabilidad de la iglesia buscar a hombres con estas características. Pero para buscar hombres con estas características debemos conocernos entre nosotros, hermanos. ¿Cómo vas a saber si el hombre es apacible? O si no ama el dinero? O si no es dado al vino? Si no sabes ni cómo se llama. No puedes, ¿verdad? No puedes. Tenemos que conocernos entre nosotros. Dedicar tiempo en nuestras casas. Si tú le dices a un hermano, hermano, te voy a visitar. Y dice, hermano, no, mejor no. Mejor nos vemos en un café. Ten cuidado, ¿verdad? Ahí hay algo que no está bien en su casa, en su hogar. Tenemos que conocernos entre nosotros porque es tu responsabilidad. Hermano, es tu responsabilidad. No tires eso ahí a la borda. Es tu responsabilidad, hermano, hermana, de velar porque esta iglesia tenga pastores, ancianos, que la cuiden. Ahorita, el cuidado que esta iglesia te está ofreciendo espiritualmente a ti se queda corto. Porque imagínense que el pastor que tienen ahorita, el guapo pastor que tienen ahorita, imagínense que entre en una crisis de amar el dinero. ¿Quién tiene ahí cerca? ¿Quién tiene ahí cerca para que le llame y le diga, hermano, estás mal? No hay nadie. Mi esposa ya sabe el mecanismo. Mi esposa y yo hemos hablado muchas veces de esto. Si a mí se me bota la canica, se me van las cabras, si a mí se me zafa un tornillo de la cabeza y yo me voy por ahí viviendo una vida de rebeldía y de pecado, tú ya sabes con quién hablar. Ella tiene una lista de nombres con quién hablar. Hombres maduros, piadosos, que ella sabe, si este hombre se sale de control, y hermanos, todos nosotros nos podemos salir de control, todos nosotros nos podemos descarriar, todos nosotros nos podemos ir del camino del Señor. Si este hombre se va de control, yo ya sé con quién hablar. Hombres, tu esposa sabe con quién hablar si a ti tu corazón se aparta del Señor. ¿Hay otros hombres o matrimonios que tienen permiso tuyo para que tu esposa hable con ellos?
Mi esposa sabe cómo hacerlo, pero mi esposa no es pastora. Mi esposa no conoce las cargas de un pastor, como un pastor las puede conocer. Por eso necesitamos pastores aquí, mis hermanos. Y es responsabilidad de toda la iglesia estar velando por eso. Es responsabilidad de toda la iglesia entender qué hace un pastor y cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las cualidades que debe de cumplir para que cuando nos toque elegir pastores, sepamos a quién elegir. Que usted no diga, mira, que él me cae bien, qué hombre más bueno. A ese pongamos. Hermano, el pastor no se elige así. El pastor no se elige de repente, hey, se me ocurrió, ¿por qué no ponemos a aquel de pastor? ¿Cómo que se te ocurrió? ¿Se te ocurrió cuándo o qué? ¿Tuviste un sueño o una voz de los cielos? ¿O qué fue lo que pasó? El pastor no se escoge así, mi hermano. Usted va a la palabra, usted conoce a la persona, examina la vida de la persona y después dice, este es un hombre que tiene mi aprobación. Y esa es responsabilidad de toda la iglesia. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, mi amado hermano y hermana. Este pastor es un pastor que está involucrado con la vida de la iglesia local. Hay hombres que quieren ser pastores y no hacen nada para servir al rebaño, para amar al rebaño. No conocen cómo se llama la gente. Entonces no es pastor. Pastor está involucrado con la gente, ama a la gente. Es más, lo ideal, mi hermano, es que la iglesia elija a un hombre que ya está cumpliendo las funciones de pastor, sin el título de pastor. Eso es lo ideal. Que usted mire un hombre, bueno, este hombre me ha ido a visitar a mí al hospital. Este hombre ha llorado conmigo. Este hombre conoce los nombres de mis hijos. Este hombre ya es mi pastor. Solo hay que darle el título de pastor. Este hombre ya es anciano. Este hombre ya me está cuidando. Y para terminar, yo quiero hablar con los que Dios está llamando aquí en esta iglesia. Dios está llamando a hombres aquí en esta congregación. No huyas. Dios te va a buscar hasta debajo de las piedras. Dios no te va a dejar en paz hasta que tú respondas obedientemente a ese llamado. Y hagas todo lo posible por prepararte, por amar el rebaño, por servir al rebaño y obedecer a Dios en ese llamado. Qué bueno es Dios, ¿no es cierto, hermanos? Que nos provee hombres que pueden cuidar de nosotros y servirnos a nosotros hasta el punto de dar su vida por nosotros. Como pastor de esta iglesia, mi hermano, yo quiero decirle que los amo. Yo me preocupo por ustedes, oro por ustedes, pienso toda la semana en ustedes. Anhelo su crecimiento, anhelo que ustedes caminen con Cristo. Me duele cuando no vienen a la iglesia. Me parte el corazón cuando no los miro aquí, si no hay una razón válida para que ustedes no estén aquí. Me preocupo por ustedes, me cargo por ustedes, oro por ustedes. Y yo quiero que aquí a mi lado hayan hombres que puedan decir lo mismo. Vamos a orar. Padre, tú nos has llamado por la obra de Cristo a servirte a ti de todas maneras, hombres y mujeres que te amen a ti, que te sirvan a ti con vidas limpias. Pero has llamado a algunos hombres, no a todos los hombres, a algunos hombres de maneras específicas a servirte. Yo te quiero pedir por esta iglesia, Señor, que tú proveas esos hombres, Señor. Ahorita en esta etapa en la cual estamos, podemos decir como una iglesia bebé, aprendiendo todavía a caminar, te pedimos que tú proveas esos hombres que puedan servir para complementar el trabajo que ya se está haciendo y llevar las cargas que ya se están llevando, Señor. Que sean hombres que te amen, que sean hombres que tú hayas capacitado, que tú hayas llamado, Señor. Y que nosotros como iglesia examinemos, evaluemos y respaldemos, Señor. Padre, te pedimos por estos hombres que tú has provisto ya a la iglesia, que deben de ser evaluados y reconocidos. Te pedimos desde ya que tu nombre sea glorificado, Señor, en la vida de ellos
y que tú proveas a esta iglesia el cuidado que necesita. Padre, gracias por esta iglesia local. Nos despedimos hoy, Señor, bajo tu cuidado y bajo tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.